Este hombre que estaba a punto de dejar su iglesia, la inició desde cero, desde nada. Él y su esposa fueron llamados a ser pastores, iniciaron la iglesia y en los primeros 3 o 4 años de su ministerio recibieron mucha bendición, tocaron muchas vidas, la comunidad fue tocada por estos ministros, los servicios crecieron, enseñanzas estaban llenas, los cuartos de las enseñanzas, los tiempos de oración, la iglesia estaba llena, mucha gente venía de la comunidad, conocía la iglesia, conocía el corazón de sus pastores, la iglesia apoyaba mucho, entonces la comunidad estuvo contestando muy bien a esa obra. Y en los primeros años del ministerio, los cuartos de enseñanza saturados, llenos, tiempos de oración llenos, la iglesia creció a cienes, esa iglesia. Y cuando compraron su primer terreno para construir el edificio de la iglesia, alcanzaron muchas vidas para el Señor Jesucristo. Entonces construyeron su edificio propio, construyeron de una manera hermosa ese santuario, cuartos se hicieron grandes para enseñanzas de diferentes tipos. La visión era grande, muy bonita visión de estos pastores, y este pastor alcanzó muchas vidas con el mensaje de Jesucristo y fue usado de gran manera por el Señor Jesucristo. Y años después, cuando esta iglesia estaba ya en un mover muy bonito, en un alcance en la comunidad muy conocido, iniciaron un programa también en la radio y el pastor estuvo siendo usado por el Señor junto con su esposa y los líderes de la iglesia muy contentos. Entonces llega el punto en el que este pastor se sienta y comienza a escribir ese correo electrónico a su amigo y le expresa que iba a dejar la iglesia. Y la razón por la cual este pastor iba a dejar la iglesia era porque tenía que enfocarse más tiempo en su familia, tenía que poner más énfasis en sus hijos, tenía que hacer más tiempo para convivir con su esposa. Se preguntaba este otro pastor que leía el correo, ¿por qué? ¿Por qué? Y finalmente él escribió y le dijo, porque estuve cometiendo adulterio por más de 1 año. El adulterio fue lo que llevó a este pastor a dejar la iglesia, a dejar el púlpito y dejar las instalaciones de ese edificio que Dios le había ayudado a levantar. Adulterio dañó el ministerio de este pastor, no solamente dañó el ministerio del pastor, dañó la vida de su esposa, la vida de sus hijos, la vida de los miembros de la iglesia, la vida de los líderes de la iglesia, y dañó el testimonio del Señor Jesucristo en la comunidad. Porque mucha gente comenzó a decir y a juzgar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este pastor haya hecho eso? Incluso su amigo también, cuando vio el correo electrónico, él dijo, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? ¿Cómo es posible si él sabe mejor que esto? Él sabía mejor que nadie. Él hubiera podido buscar la ayuda, mucha gente le hubiera podido ayudar. ¿Cómo es posible? Y el pastor, leyendo el correo, meditaba y decía, no puede ser, no es posible. Defraudado también. ¿Sabe? Sucede. Adulterio, fornicación en el pueblo de Dios sucede. Y esta enseñanza es que tu matrimonio sea a prueba de aventuras amorosas. Esa es la enseñanza del día de hoy. Cuando una persona cuando la iglesia descubrió la falta de integridad de ese pastor, hubo daños en las emociones, en los matrimonios que confiaron en este ministro, en los amigos que le rodearon, tantas familias que él aconsejó, tantos ejemplos que él estuvo dando, todas las mentes dañadas. El enemigo así trabaja, él es astuto, él es así. Este pastor dejó las instalaciones y comenzó a enfocarse en su familia, en su matrimonio y sus hijos. Es algo importante. No tenía que esperar hasta que llegara
el suceso del adulterio. Podría haberlo hecho antes. Podría haber hecho antes enfocarse en su esposa y en sus hijos, pero no lo hizo. Esperó hasta que el enemigo viniera a atacar a su matrimonio, y ahí fue cuando tuvo que frenar y tuvo que hacer énfasis en su familia, tomar tiempo para su familia. Eso es terrible. Hoy en día ya no se dice la frase en los matrimonios hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que se promete en los altares. Cuando vienen el hombre y la mujer y se casan ante los ojos del Señor, se compromete y hacen un pacto matrimonial. Las palabras que salen del ministro es: promete amar a su esposa o a su esposo, amarlo, cuidarlo, honrarlo, respetarlo en tiempo de adversidad, en tiempo de enfermedad, en tiempo de riqueza, de pobreza, y comienza a decir pastor todas esas líneas. Y la palabra final dice: hasta que la muerte los separe. El hombre dice: sí, prometo. La mujer dice: sí, prometo. Hoy los pensamientos ya no son así, hasta que la muerte nos separe. El porcentaje de los adulterios, hermanos, en los matrimonios, en la encuesta que hicieron, la investigación que hicieron, el 90%, escúcheme, de los matrimonios, la razón por la cual hubo divorcio mayormente fue por adulterio en el matrimonio. Hoy los matrimonios dicen: hasta que el adulterio nos separe. Porque ya no es hasta que la muerte nos separe, ya no es hasta que la muerte nos lleve a mí o te lleve a ti. Hasta entonces vamos a dejar de amarnos, de cuidarnos, de vernos. No, hoy es hasta que el adulterio nos separe. Es la frase que muchos dicen hoy en día, y mucha gente piensa de esa manera. De tres matrimonios, 2 de ellos anunciaron y dijeron que sí han tenido una relación íntima con alguien más fuera del matrimonio. 3 matrimonios fueron investigados, no más de creyentes, matrimonios en general, y 2 de 3 matrimonios reconocieron que sí, en el transcurso de que tienen casados, sí han tenido relaciones íntimas con alguien más fuera del matrimonio. 3, hermanos, matrimonios investigados. 2 de ellos dijeron que sí, que es más, hermano, el pecado que hay hoy en día. El porcentaje de los matrimonios cristianos, también hubo una investigación. 800 matrimonios, 800 parejas estuvieron en la encuesta, los investigaron, les preguntaron. Creyentes y líderes en la iglesia les preguntaron, y ellos reconocieron que sí han tenido relaciones fuera del matrimonio, y muchos de ellos con lágrimas reconocieron que era verdad, que estaban en pecado. Mayormente muchos de ellos líderes en la iglesia activos, y muchos creyentes, seguidores de Jesús, que dicen ser creyentes, reconocieron que en el último año en el cual hicieron la encuesta a ellos, aceptaron que estuvieron expuestos a pornografía, estuvieron expuestos a todo tipo de cosas malas en el internet, estuvieron expuestos a conversaciones con otras personas por internet, correos electrónicos, hablando con otras personas en la red, y reconocieron que están mal. Imagínense, de 800 personas, 800 matrimonios, 13% de los hombres y 11% de las mujeres reconocieron que sí estaban en pecado. Escuche esto: 13% de los hombres dijeron sí, son creyentes y son líderes de iglesia. 11% de las mujeres dijeron sí, estoy en pecado. 11% de las mujeres, sí, estoy en pecado. Expuesto a pornografía, expuesta a pornografía, expuesta a relaciones ilícitas, siendo creyentes en la casa del Señor. Eso es para sorprenderse, ¿verdad que sí? Es triste. ¿Sabe? El adulterio hoy está dañando muchas relaciones y muchos matrimonios. Eso es triste. La enseñanza es que tu matrimonio sea a prueba de relaciones amorosas, hermanos. Dios tiene un ideal para el sexo. Escúcheme, no hay jóvenes aquí hoy, por eso lo pusimos en otro lugar. Dios tiene un ideal para las relaciones íntimas. Ya puedes ir a la clase con los niños para que veas allá con los niños. Dios tiene un ideal, hermano. Dios diseñó el sexo.
diseñó las relaciones íntimas, hermano, y las diseñó perfectas. Y Dios planeó que fuera dentro del matrimonio, dentro de la relación matrimonial. Dios lo planeó perfecto. Entonces, como Él tiene un ideal, Él quiere que todos los matrimonios disfruten en la totalidad de la relación íntima. El esposo con la esposa y la esposa con el esposo, dentro del vínculo del matrimonio firme, comprometido, equilibrado y siempre honrando al Señor. Siempre es lo que Dios ha deseado. Que el hombre disfrute y la mujer disfrute de toda la totalidad completa de las relaciones íntimas en su matrimonio, y que lo haga al máximo, pero que lo haga dentro de los parámetros del matrimonio, nunca fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso se llama pecado ante los ojos del Señor. Nadie se casa esperando ser traicionado. Todos se casan, o todos nos casamos, esperando ser fiel, o que nos sean fiel, o que digamos las palabras hasta que la muerte nos separe. Cuando alguien se casa, no se casa pensando, voy a ser infiel, me van a ser infiel. Casi todos siempre se casan pensando que eso es hasta que la muerte nos separe. Vamos a ser fieles en las relaciones íntimas. Porque si alguien se quisiera o llegara a casarse de esa manera, está comenzando mal esa relación. Nadie tiene el pensamiento de sus cosas. Si alguien tiene el pensamiento o algo así, es que hay un problema con esa persona. Es que hay una bandera roja que está diciendo hay algo mal en esta persona. Todos siempre apuntan a que la relación matrimonial va a durar para toda la vida y hasta que la muerte nos separe. Nadie, y las personas que inician el matrimonio pensando, me voy a casar, pero 2 o 3 años después voy a divorciar, esta persona está automáticamente mal ante los ojos del Señor. Porque el matrimonio, el pacto matrimonial es sagrado, y ante los ojos del Señor Dios lo mira, hermano, y lo mira puro, santo, y no es una cosa como a la ligera. Eso es una relación delante de los ojos del Señor para siempre, el matrimonio. Dios creó el matrimonio y lo creó como un pacto de fidelidad y pureza para toda la vida. Por tanto, Él toma muy en serio la lealtad conyugal y prohíbe firmemente el adulterio. El adulterio está prohibido ante los ojos del Señor. Prohibido. Y eso lo dijo el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 es mandamiento, versículo 18 dice esto es lo que no quiero que hagan, y versículo 22 dice eso es lo que le estoy pidiendo a mi pueblo que hagan, que se porte bien. Si quieren leerlo, Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 18. Verso 1, Deuteronomio 5. Lo tenemos ahí para leer rápidamente. Deuteronomio 5. Verso 1. El Señor le dijo a su pueblo, a veces alguien diga, bueno, esa es la ley, pastor. Bueno, ley moral y ley moral son todavía vigentes hoy en día. Y Hebreos también habla, capítulo 13 de Hebreos nos habla, qué va a pasar con los fornicarios, con los adúlteros, cómo Dios los va a mandar a juicio, cómo los va a juzgar. Deuteronomio 5, verso 1, dice el Señor, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que dice, yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Mira el verso 18. No cometerás adulterio, es lo que dijo el Señor a su pueblo. No cometerás adulterio. Mire el verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció, y comienza a decir al pueblo, el Señor le dijo a su pueblo, adulterio no es válido ante mis ojos, le dijo el Señor. Mire, miles de años, hermanos, atrás, el Señor le dijo al pueblo, no cometerás adulterio. ¿Por qué? El adulterio nunca es algo correcto, siempre es un pecado contra la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es dañada, hermanos. El adulterio inició, vamos a decir, hace miles de años atrás, y cientos de años atrás,
ha comenzado a relucir como que no pasa nada. Está bien, cometió adulterio, sí, no pasa nada. Lo hacen como más suavecito el pecado, como que lo están consintiendo más. La sociedad está dañada, hermano, por el adulterio. Ya no es una horrenda cosa hoy en día. Ya cometen adulterio las personas, ya la gente dice, oh, perdona, comete adulterio, dame una oportunidad más, y ve las cosas a la ligera. El adulterio es algo serio ante los ojos del Señor. Es un pecado que daña a la sociedad, es un pecado que daña el matrimonio. ¿Por qué? Porque las relaciones matrimoniales se destruyen, hermano, se dañan. El adulterio, hermano, ante los ojos del Señor, separa, la relación ante los ojos del Señor. Un matrimonio en adulterio, un hombre que comete pecado ante los ojos de Dios, ese pecado, hermano, hace que la bendición de Dios, hermano, se mueva de ese matrimonio, hermano. Si la mujer comete adulterio, hace que la bendición de Dios se mueva de ese matrimonio. Ese matrimonio comienza, hermano, a ser atacado y hecho trizas por el enemigo, porque una puerta se ha abierto. El adulterio daña a los matrimonios, hermano, hoy en día. El matrimonio daña a los hijos, hermano. ¿Por qué? Porque los hijos sufren cuando los matrimonios se separan. Los hijos son dañados cuando los matrimonios se pelean, cuando los matrimonios son separados, se divorcian. Los hijos sufren. Entonces, el adulterio, hermano, daña a los hijos. Emocionalmente les daña, hermano, los futuros de la vida de ellos. El adulterio es una semilla, hermano, de pecado, de maldad, que daña, hermano, las relaciones de esposos, de padres a hijos, daña las relaciones del adulterio. El adulterio daña al cónyuge, hermano. Si el hombre comete adulterio ante los ojos del Señor, no solamente va a sufrir él, va a sufrir el cónyuge, la esposa va a sufrir. Si la mujer comete adulterio ante los ojos de Dios, va a sufrir el esposo, hermano. ¿Por qué? Porque es una herida profunda que se hace en el ser humano. El adulterio es una herida profunda que daña al ser humano, hermano. Y para restaurar, para restablecer la confianza, para restablecer, hermano, nuevamente la paz y la armonía en esa relación, se necesita, hermano, el poder de Dios solamente. Porque por sus propias fuerzas es difícil que la persona llegue a ser sanada en un proceso rápido de tiempo. Toma años, hermano, para una herida sanar, hermana, para una herida sanar. Solamente bajo el poder de Dios o con la autoridad suprema de Dios, ese hombre puede ser sanado o la mujer puede ser sanada de esa herida de un adulterio de matrimonio. El adulterio daña al cónyuge, hombres y mujeres. No solamente eso, el adulterio es un pecado contra el quien lo comete también. Salomón escribe de eso en Proverbios capítulo 6, verso 32. Salomón escribe y dice que el adulterio persigue al adúltero y lo daña, hermanos. Lo daña al adúltero. Pablo escribió también en 1 Corintios capítulo 6, Pablo señaló que es un pecado contra el propio cuerpo el adulterio. Dice Pablo que el que peca, que el que comete adulterio, peca contra su propio cuerpo, y eso es malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo nosotros. El que comete el pecado de adulterio está dañando el templo del Espíritu Santo, hermano. No solamente eso, el adulterio, hermano, por sobre todo, el adulterio es un pecado contra Dios, hermano. Un pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre piensa, dice, voy a cometer adulterio, voy a tener relación íntima con esa mujer o con ese hombre, pero casi nunca piensa en cómo va a dañar mi relación con el Señor. El pecado es pecado, el adulterio es un pecado contra Dios, y lo vemos ahí en el libro de Génesis capítulo 39, verso 9. Escúcheme esto. Génesis 39, verso 9. José, hermanos, José expresa con sus propios labios, y miren qué amor tenía José para el Señor, hermano. Un amor que no quería dañar su relación con el Señor. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 39. Miren lo que dice la palabra de este hombre que era un hombre de Dios. Miren lo que dice la palabra. José dice la palabra ahí en el 39, verso 9. Dice, vamos a leer el verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, vamos a leer el verso 1 para entender un poquito más. Note las palabras de José ante la trampa del enemigo. Dice versículo 1, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto,
Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó que todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dijo José. ¿Oyó lo que dijo José? Dice: ¿cómo voy a hacer yo este pecado de dormir con la mujer de mi amo después de la confianza que me ha dado? Dice: ¿cómo voy a hacer este mal y pecaría contra Dios? Dijo José. El adulterio, hermano, es un pecado contra el Señor, contra Dios. José lo reconoció, y la palabra nos enseña, más adelante vamos a ver, que es un pecado, hermano, que atenta contra la relación de nosotros hacia el Señor. Y mire este hombre guiado, versículo 10, hablando ella con José cada día, dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió José. Note esa palabra. José, su corazón era mantenerse puro para su Señor, para su Dios, para Dios. Y al mismo tiempo mantener limpia su reputación. ¿Ante qué? Ante su amo, no solamente ante él, sino huir de la tentación, huir de qué, de caer en adulterio. Huyó José, cosa que hombres y mujeres hoy en día tenemos que hacer, que huir, pensar siempre y decir: ¿cómo voy a pecar contra Dios? Es un pecado contra el Señor. El adulterio es un pecado contra quien lo comete, contra la sociedad, contra el matrimonio, contra los hijos, contra el cónyuge y contra el Señor. Dios ama tanto a la familia y los matrimonios que decidió, bajo la ley del adulterio, hermano, sancionar a las gentes con sanciones de muerte. Esa es la palabra. Alguien dice: bueno, ¿por qué el Señor está tan enfocado, que castiga? No, Dios ama a las familias, Dios ama a los matrimonios, Dios ama a los hijos, Dios ama a las esposas, a los esposos, y Él está tan centrado en que las relaciones perduren, que puso castigo sobre aquel que cometiera adulterio en el tiempo del pueblo de Israel. Note el libro de Deuteronomio capítulo 22, vaya conmigo, ahí mismo a la vuelta de su hoja. Deuteronomio capítulo 22, lea conmigo lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 22. Dios ama tanto a las familias y los matrimonios que decidió que bajo la ley el adulterio se castigara con la pena de muerte. Es lo que dijo el Señor. El adulterio se va a castigar con la pena de muerte. 22, verso 22. ¿Lo tenemos? 22, verso 22. Dice la palabra. Da conmigo. Esto es lo que el Señor le dijo a su pueblo. ¿Ok? Dice el versículo 22 del capítulo 22 de Deuteronomio: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también,
así quitarás el mal de Israel, dijo el Señor. Note esto, ¿ok? Entonces, Dios ama tanto los matrimonios y las familias que Él quiso o quiere prevenir, hermanos. En ese tiempo quería prevenir que el adulterio no fluyera en su pueblo, y el Señor dijo, va a haber una pena, va a haber penalidad de que cometa adulterio en medio de mi pueblo, le dijo al siervo, va a tener que pagar con la vida misma, va a morir, dijo el Señor. En Levítico capítulo 20, verso 10, el Señor dijo exactamente lo mismo en Levítico. Es la ley, el Señor lo dijo. Ley. El Señor ama y detesta, ama a las familias y detesta el adulterio. El Señor no lo ve bien, y lo mencionó también en el Levítico 20, verso 10. Dice la palabra, verso 10 del libro de Levítico, capítulo 20. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, dice. Indefectiblemente serán muertos. Es decir, ni siquiera le tienen que pensar, tienen que morir los dos. Y si sigue leyendo las leyes que el Señor dio a su pueblo, vas a ver qué tan severo es el Señor, hermano, en cuestiones de adulterio y de fornicación. Severo. Incluso más abajo vas a leer que incluso dijo que si encontraban a algunas familias haciendo lo malo, tenían que sacarlos afuera y apedrearlos en frente de toda la gente, y que tenían que morir. No, note la palabra. El Señor, miles de años atrás, dijo a su pueblo que si alguien cometía adulterio, iba a pagarlo con la vida misma, iban a morir. Tiene que morir. ¿Para qué? Para que no se dañe, dice, el pueblo, para que no se dañe el pueblo. El adulterio es serio ante los ojos del Señor, hermano. La inmoralidad, hermano, siempre, dice aquí mis notas, el adulterio, hermano, daña al físico, daña la relación espiritual ante los ojos del Señor. Nadie puede decir, el adulterio me ha pagado bien, hermano. ¿Por qué? Porque una hora de placer, o un tiempo de placer, una mujer con un hombre cometiendo adulterio, o un hombre con una mujer cometiendo adulterio, por una hora de placer, va a ser años y años de daño en las familias, la comunidad, la sociedad, los hijos, daño por años, hermano, por solamente ir un momento de placer con la persona no indicada ante los ojos del Señor. Adulterio es dañino ante los ojos del Señor. Haz que tu matrimonio sea a prueba de aventuras amorosas, es la enseñanza. 3 cosas vamos a ver en esta noche. Les animo mucho, hermanos, con matrimonios. Hagamos un compromiso, hermano, compromisos como matrimonios. 3 compromisos ante los ojos del Señor podemos hacer nosotros como matrimonios. El primero, levantar barreras contra el adulterio. Cada matrimonio, hermano, puede levantar barreras contra el matrimonio, contra el adulterio. El adulterio, la fornicación, daña las relaciones matrimoniales. Y tú, hermano y hermana, y yo somos llamados, hermano, a cuidar nuestra relación matrimonial. Primera cosa que tenemos que comprometer con el Señor es levantar, hermano, barreras que detengan, hermano, que relaciones ilícitas entren a nuestra relación matrimonial. Levantar barreras contra el adulterio, hermano. Note lo que dice Proverbios capítulo 5, del verso 1 al 8. El Señor dijo, escribiendo en Proverbios: hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera o del adúltero fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que toda espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho a la sepultura,
no toma ella o no toma él en cuenta el camino de la vida. Pues bien, hijo mío o hija mía, préstame atención y no te apartes de mis palabras, dice Proverbios. Aléjate de la adúltera, aléjate del adúltero, no te acerques a la puerta de su casa, dice el Proverbios. Hermano, a fin de recibir o seguir el consejo de la palabra, tenemos que levantar barreras para cuidar las relaciones matrimoniales hoy en día, hermano. Levantar barreras en nuestros matrimonios. Y una de las barreras que podemos levantar en el matrimonio hoy en día en contra del adulterio es: hombres y mujeres, nunca estén a solas con una persona del sexo opuesto en su vida, hermano, en el diario vivir. Si quieres levantar una barrera en tu vida, una fortaleza que no deje penetrar el adulterio en tu vida, en tu relación matrimonial, nunca estés a solas con una persona del sexo opuesto. Alguien dice: yo puedo estar a solas para hablar con una persona. Realmente que lo puedes hacer, pero eso se llama estar expuesto o expuesta, hermano, a tentación. Una barrera que puedes levantar es: en tu diario vivir, hermano, nunca estés a solas, hermano, con una mujer, o hermana, nunca estés a solas con un hombre. En realidad, cuando digo nunca estés a solas, quiere decir que nunca te encierres en un cuarto para platicar con ella a solas, o con él a solas, o que nunca vayas en un vehículo con ella o con él a solas para platicar o arreglar algunas cosas, o que nunca te sientes a comer en un restaurante con ella o con él a solas, o que nunca estén solos en ciertas áreas platicando a solas. ¿Por qué? Porque eso es, hermano, se llama estar expuesto a la tentación. Fortaleza, hermano, que tú puedes construir alrededor de tu matrimonio para que no penetre el adulterio en tu matrimonio es nunca estar a solas con la persona del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque es el enemigo, hermano. El enemigo actúa de muchas maneras. Tal vez tú digas: yo puedo hablar, puedo ir con esa persona sola, yo soy suficiente capaz para no pensar en esas cosas, mantenerme, sí, pero tal vez la otra persona no, o tal vez los que te rodean estén viendo las cosas no buenas, no bien. Las personas que te están a tu alrededor van a decir: mira, esta persona está hablando sola por mucho tiempo, o se cerraron en el cuarto a solas, empiezan a pensar mal. No dé lugar al enemigo, hermano o hermana, no dé lugar al enemigo en ninguna área de estas. Entonces, una fortaleza que puedes levantar, una barrera para cuidar tu matrimonio es: no estés expuesto o expuesta a solas con alguna persona del sexo opuesto, hermano. Pasó a mí una vez, le voy a decir como testimonio, una gasolinería, mi hermana: pastor, ¿cómo está? Dios bendiga, tipo que no la veo, y nada más así: ¿cómo está, hermana? Dios bendiga. Y ya otra persona que estaba echando gasolina dijo: el pastor estaba hablando de una mujer. Y comenzó a pensar mal en su pensamiento, en su mente mal. Y dijo: mira, el pastor ha bajado una mujer en la gasolinería. Y es verdad. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermana. Años que no la miraba, ¿y qué pasó? El enemigo es astuto, hermano, astuto. ¿Y qué hace? Fabrica, inventa, saca. Y eso es lo que hace el enemigo. Por eso, hermanos, nunca estén, hermanas, nunca estén a solas con una persona del sexo opuesto. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, hermano. Fortaleza número 2 que puedes levantar y construir alrededor para que no penetre el adulterio en tu vida es: usa siempre el anillo de bodas, hermano, hermana. ¿Dónde está su anillo, hermanos? De bodas. ¿Lo tienen? ¿A todos se lo robaron? Yo lo ahorrado para comprarlo de nuevo. Pero un consejo es usar siempre, y a veces mi esposa tenemos que comprar los anillos ya lo más rápido posible, porque, como les digo, antes que la enseñanza salga de aquí para allá, ya el Señor trató con los maestros, lo están enseñando, Dios trata con uno personalmente y dice: hey, tenemos que vivir bajo estos parámetros, principios. Es importante, usa siempre el anillo de bodas. ¿Por qué? Porque una mujer casada, recién casada, y un hombre recién casado van a hacer que van a lucir sus anillos de boda, van a decir: oh, somos recién casados, acabamos de casar, están luciendo anillos. Pero alguien que no tiene su anillo de bodas, lo que hace, está expuesto a que una persona piense que no está casado o no está casada. Hay personas que se quitan los anillos, y cuando una mujer o cuando un hombre andan buscando o andan queriendo buscar, andar en pecado, en adulterio, en fornicación, hey, no se ponen los anillos, la intención no es buena, y andan siempre buscando
y andan siempre viendo que no trae el anillo, es que no es casado, y comienzan a ver el enemigo de esa manera, hermano. Otra barrera muy importante es usar siempre el anillo de bodas. Eso va a ayudar a proteger de tentación innecesaria, pues deja claro que tienes dueño o que tienes dueña y que no está interesado o interesada en alguien más. Deja claro el anillo de bodas que no está interesado, que usted tiene dueño y tiene dueña usted. Otra fortaleza que puede uno poner a su alrededor de su matrimonio es cuando uno está en público, por siempre use, cuando usted esté hablando con gente a su alrededor en público, muchas personas que están rodeadas o que hablan con usted, siempre busque la manera de poner a su esposo o a su esposa en una estima alto. Quiere decir que la gente sepa que usted tiene en mente a su esposo o a su esposa, que ellos sepan que su cónyuge y que su matrimonio está por sobre todas las cosas que esté hablando y pensando la gente. ¿Por qué? Si usted usa las conversaciones con otra persona del sexo opuesto, tan pronto que usted pueda, comience a decir, oh, con mi esposo, con mi esposa, también hacemos eso, y comience a involucrar la relación de su esposo o de su esposa en la conversación, si llegare a tener con otra persona en cualquier situación o circunstancia. Hay veces que usted va a hablar con una persona que se lo va a encontrar del sexo opuesto y van a hablar cómo está, saludarse, qué sé yo. Siempre trate usted de involucrar su relación con su matrimonio, con sus hijos, su familia, para que la gente sepa que usted está casado, que usted está pensando en su matrimonio. Si alguien quiere venir y comienza el enemigo a intentar penetrar o filtrar esa relación de usted y su esposo, su esposa, con esa actitud que usted toma en traer a la conversación siempre charla de su matrimonio, de su familia, de su esposa, de su esposo, el enemigo no va a tener otra alternativa más que frenar la tentación ahí en esa relación. Entonces, a menudo, hermano, nunca se queje de su cónyuge, nunca se queje de su relación matrimonial con alguien del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta para el enemigo. Como usted le dice, si usted es una mujer, le dice a un hombre, que mi esposo, que este otro, que aquí, que allá, el enemigo puede usar esa puerta y puede ese hombre comenzar a decir, y empieza a tener pensamientos malos. O si el hombre se queja con otra persona de su esposa, es que mi esposa, que esto y lo otro, que mi esposa aquí y allá, el enemigo puede usar esa puerta y puede atacar en esa área también. Solamente cuando usted vaya a pedir consejería, que sean con hombres y mujeres que usted ya conoce, que son hombres y mujeres que tienen un corazón, que aman a Dios, que respetan y que buscan siempre el beneficio de la persona. En ese momento usted sí puede ir y puede hablar con las personas que son personas ya indicadas para aconsejar. Fuera de lo contrario, hermano, no hable con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y la gente lo va a ir a divulgar, la gente lo va a ir a comunicar, la gente va a ir a decir. Pero el enemigo lo que muchas veces quiere, penetra las relaciones matrimoniales. Cuando usted se queja, cuando usted comienza a hacer bromas de su cónyuge, cuando usted comienza a hacer bromas de su matrimonio, cuando usted comienza a poner a su cónyuge en mal, bromeando de él o bromeando de ella en público, el enemigo trabaja de esa manera. Ni siquiera se le ocurra chistear, hermano o hermana, de su cónyuge o otras personas. Ni siquiera hablar mal o ni siquiera bromear de su esposo o de su esposa, porque el enemigo usa, hermano, esas actitudes para penetrar esa relación matrimonial y comienza a dañar, hermano, y comienza a querer penetrar para que esa relación se dañe. Usted siempre tiene que tener en la mente que el Señor desea que su relación matrimonial fluya y el Señor va a bendecirle mientras usted honre. Levante fortalezas en su matrimonio, hermano, para que no deje que penetre el adulterio en su vida. No, otra de las cosas que pueden hacer ustedes, no compartan nunca sentimientos personales y emocionales con ninguna persona del sexo opuesto que no sea su cónyuge. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca usted esté hablando con otra persona acerca de sus sentimientos, hermano, personales o sus emociones. ¿Por qué? Porque el adulterio muchas veces comienza de esa manera. Un hombre en el internet, por la computadora, comenzó a comunicar a una mujer acerca de su vida personal, acerca de cómo se sentía con su esposa, y estuvo hablando con ella hablaba con él, se comenzaron a mandar correos electrónicos, comenzaron a hablar por textos, a comunicar, a hablar entre ellos, ¿no? Que cómo te va, mira que aquí, mira allá, mi esposa, que mi esposa, que van a hablar. Después de un año, este hombre le dijo a su esposa que iba a ir a visitar a su mamá
por el fin de semana, y ella le dijo que sí, que iba a ir con él. Él le dijo que no, que él quería pasar con su mamá un tiempo a solas para hablar de muchas cosas, y quería hablar de su niñez, y ella lo dejó ir. Al final de cuentas, el hombre, en vez de ir con la mamá, agarró para otro rumbo por esa mujer, y se vieron por allá y estuvieron en adulterio, hermano. ¿Por qué? Porque compartieron sentimientos, compartieron cosas personales y emocionales uno al otro, y el enemigo utilizó esas áreas. ¿Y qué pasó? Cayeron en adulterio, hermano, estas personas. Mientras tú y yo levantemos esa protección en nuestro matrimonio, el Señor va a honrarnos, hermano. Tenemos que cuidar nuestras relaciones matrimoniales, tenemos que cuidar. Dice, otra de las cosas que podemos hacer: cuida cómo te vistes y cómo hablas con la persona del sexo opuesto. Cuidar cómo se viste uno, cuidar cómo habla uno. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Jamás coquetees con otra mujer, o jamás coquetees con otro hombre, hermano o hermana. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta para el adulterio. Los hombres deben tener cuidado cómo hablan con las mujeres, y las mujeres cuidado cómo hablan con los hombres. ¿Por qué? Es una puerta abierta para el enemigo. Decídete, hermano. Comienza a vivir una vida que honre a Dios. El adulterio es pecado ante los ojos del Señor. Primera cosa que nos comprometimos a hacer es levantar barreras contra el adulterio. Segunda cosa que tenemos que comprometernos a hacer es decidir no codiciar, hermano. Porque ¿de qué sirve que levantes la fortaleza para detener que no entre de afuera nada para adentro? Pero si no trabajas en la área de adentro hacia afuera, hombres y mujeres, para que no haya relaciones de adulterio en las familias, en los matrimonios, tenemos que decidir a no codiciar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad enloquecida por el sexo hoy en día. Las mujeres, especialmente los hombres, fantasean acerca del sexo. Mujeres y hombres tienen fantasías hoy en día acerca del sexo, y eso es una sociedad hoy en día que está loca por el sexo, pero no lo hacen como en orden establecido. Es bueno tener deseos, es bueno tener impulsos de relaciones sexuales, pero todo siempre dentro de los parámetros bíblicos, quiere decir dentro del matrimonio y con el cónyuge que Dios le entregó a usted. Ese es lo que el Señor nos desea. La Biblia es muy clara en cuanto a los peligros de codiciar a alguien diferente del cónyuge. Por ejemplo, Proverbios advierte que lo que comienza con codicia lleva al adulterio, el cual produce grave dolor. Dice Proverbios 6, verso 25. Mira lo que dice: no codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella o ni él te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer o a causa del hombre, rameros, el hombre es reducido, o la mujer es reducida a un bocado de pan. Y la mujer o el hombre caza la preciosa alma del varón o de la mujer. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare, dice el Señor en Proverbios. En el Nuevo Testamento, Jesús, hermano, equiparó a la codicia con el adulterio mental. Él advierte que la codicia lleva al infierno, dijo Jesús. ¿Por qué? Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer o que mire a un hombre para codiciarla o codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, dijo Jesucristo. Hermano, al hablar de mantener la integridad, hermano, en el matrimonio, es importante. Muchas veces, hombres y mujeres hoy en día escuchan y escuchan. El enemigo es astuto. Y quiero decirte, la relación matrimonial ante los ojos de Dios, hermano, es sagrada. Es sagrada.
y el compromiso lo hiciste ante los ojos del Señor. Cuando dijiste, aquí estoy para amarlo, amarla, honrarlo, honrarla y respetarla. Job, en el capítulo 31, verso 1, Job dijo, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Imagínate lo que es las mujeres. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ningún hombre. Podemos evitar el adulterio bloqueando la lujuria a fin de mantener la pureza como hombre y como mujer y como esposo y como esposa. Tenemos que hacer, hermano, compromisos siguientes que voy a leer aquí en la lista. Un compromiso que puedes hacer tú y que puedo hacer yo ante los ojos del Señor es nunca mirar una página de web pornográfica, nunca leer noveluchas que sean de atracción, hermano, sensual, nunca visitar una librería para adultos, nunca ir a un club para caballeros o a un club para damas, nunca ver una revista para hombres, una revista para mujeres, nunca observar videos o películas para adultos, nunca leer una novela cuestionable que tenga que ver con sexualidad, nunca mirar de cerca a una mujer o a un hombre de donde no debe de mirar, nunca involucrarme en una llamada telefónica personal o intercambiar correos electrónicos con una mujer que no sea mi esposa o el esposo sin que ella o él lo sepan. Compromisos ante el Señor, nunca estar a solas con una mujer en ningún ambiente, por ningún motivo y por ningún momento, a menos que ella tenga suficiente edad o él tenga suficiente edad para ser abuelitos. Nunca compartir mis sentimientos personales y emocionales con ninguna mujer o con ningún hombre que no sea el esposo o la esposa. Eso es compromisos que puede hacer uno ante los ojos del Señor, hermano. Compromiso número 2. Primero, levantar fortalezas ante los ojos del Señor. Fortalezas para que protejan nuestro matrimonio. Compromiso número 2, pues, dijimos decidirnos nunca codiciar. Importante. ¿Por qué? Porque la codicia es pecado, hermano. Jesús lo dijo. No codiciar, hermano, hermana. Eso es lo que tenemos que comprometernos. El compromiso número 3, para terminar, invertir en mi matrimonio. Es lo que la enseñanza nos enseña. Compromiso número 3, para que el adulterio no venga y penetre la relación matrimonial, tenemos que invertir en la relación matrimonial, invertir en mi matrimonio, hermano. La manera más fácil de evitar el adulterio es estar tan enamorado o tan enamorada de su cónyuge que no haya posibilidad alguna que alguien más se entrometa, como dice Proverbios. Tenemos que estar conformes con la mujer, conformes con el hombre que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Es lo que dice la palabra en Proverbios 5, 18 al 20. Dice la palabra, sea bendito tu manantial y alégrate con el hombre o con la mujer de tu juventud. Como sierva o siervo amado y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, o por qué, hija mía, andarás ciego o ciega con el hombre o la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña, dice Proverbios. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer, dice el Señor? Alégrate con la mujer de tu juventud y tenga placer tu corazón con el hombre que Dios te ha dado. Las parejas sabias toman todo el tiempo, el dinero, la energía, la creatividad, el esfuerzo y la iniciativa. ¿Para qué? Para involucrar, hermano, y derramar en su matrimonio, en su relación con su esposo y con su esposa. ¿Para qué? Para que el enemigo no penetre las barreras, hermano, en tu matrimonio. Adulterio, pecado ante los ojos del Señor. Está destruyendo matrimonios de no creyentes, de creyentes, de ministros, de pastores, de muchas personas. Lo está haciendo el adulterio. Y Jesucristo dijo, no necesariamente es físico, pero es que también espiritual, interno, el corazón. Para terminar, déjeme decir esta historia. Un hombre, dice, aconsejó a un amigo de él hace varios años en su relación matrimonial. Este hombre viene y le cuenta a su amigo y le dice, hey, hay una jovencita
que estoy siendo atraído por ella. Y dice él, pues tienes tu esposa y tus hijos. No, pero es que no puedo, el perfume, y comienza a expresar lo que me atrae, y comienza a decirle. Entonces le dice, hey, eso es malo de los ojos del Señor. Y comenzó a ministrar la palabra, y este hombre le dijo, por fin, bueno, ¿qué quieres que haga entonces? Lo que tienes que hacer es sacarte de la cabeza ese pensamiento y comenzar a involucrarte con tu esposa, comenzar a buscar maneras de cómo cortejar a tu esposa, enamorar otra vez a tu esposa, ganar a tu esposa nuevamente. No, pero que ya no tengo interés por ella, que ya no está igual que antes, y comenzó a decir, y dijo él, lo que pasa es que no la ves igual que antes, pero tú tienes que ganar, ayudarle y enseñar las áreas que tú quieres que ella trabaje en su propia vida personal. Este hombre dijo, no pensé que ibas a decir eso. Y dijo, te digo esto y aún más, porque la palabra nos enseña que tenemos que honrar a Dios aún antes, por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Este hombre se alejó de esa relación de pensamiento y comenzó a invertir en su propia relación, en su propio matrimonio. Comenzó a ver ese matrimonio, hermano, florecer nuevamente. A tal grado que un día en la puerta de la iglesia venían entrando los dos, el hombre y su mujer, y la mujer venía sonriente, y él le preguntó, le dijo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y ese hombre le dijo, gracias por ese buen consejo, porque ahora he entendido que Dios puede dar amor, que Dios puede dar lo que uno le pide en cuestiones de cuando uno honra a Dios y le pide de todo corazón. Es verdad, la mujer comenzó a cambiar, la mujer comenzó a hacer de otra manera, y ese hombre quedó contento otra vez. Es Dios, hermano, obrando en la vida de los hombres. Cuando el enemigo quiere atraer y jalar las relaciones, Dios quiere que ese hombre, esa mujer salgan de sus pensamientos y honren a Dios, hermano. Enseñanza del día de hoy, que tu matrimonio sea a prueba de aventuras amorosas, hermano. Levante la cabeza, hermano, hermana, y hacia adelante, honrar a Dios en su vida, en su caminar, en su matrimonio. Es lo que Dios espera de nosotros, honrar a Dios, hermano, en nuestras vidas. Amén.